Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que sin duda nos ha mantenido a todos con el corazón en vilo. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, porque vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más suscita interés y, seamos honestos, muchas especulaciones: las relaciones de celebridades. Y cuando hablamos de celebridades, especialmente en el fascinante y apasionante mundo de la actuación turca que tanto amamos, hay nombres que brillan con luz propia, ¿verdad? Nombres que no solo conquistan nuestras pantallas con su talento, sino que también capturan nuestra atención por los misterios y encantos de sus vidas personales. Pues bien, hoy el foco está puesto en una de las actrices más queridas y seguidas a nivel internacional, una auténtica estrella que ha logrado conquistar corazones con su carisma y belleza: Hande Erçel. Y lo que ha revelado sobre su, digámoslo así, relación con Kerem Bürsin en su nueva entrevista es precisamente lo que nos ha traído aquí. Sí, han leído bien. El título no miente y en este vídeo vamos a desgranar todo lo que Hande ha dicho, analizando con lupa sus palabras, sus gestos, la sutileza de sus expresiones y lo que esto podría significar para todos aquellos que seguimos de cerca sus carreras y, por qué no decirlo, su vida personal, que se ha convertido en una extensión de nuestra propia conexión con ellos a través de la pantalla. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, ese té relajante o ese café energizante que los acompaña en estos momentos de descubrimiento, y acompáñenme en este viaje. Vamos a disfrutar de un rato de chisme bien fundamentado, de análisis detallado y, sobre todo, de información de primera mano que nos acerca un poco más a la verdad detrás de los rumores. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta reveladora entrevista, un recordatorio amigable para aquellos que son nuevos por aquí: si todavía no se han suscrito a este canal, les invito cordialmente a que lo hagan. Tenemos contenido súper interesante preparado para ustedes cada semana, con análisis de noticias, detrás de cámaras y mucho más del universo que tanto nos apasiona, y de verdad, no querrán perderse nada. Ya saben, ese botón rojo que ven debajo de la pantalla es su boleto directo a un mundo de entretenimiento, novedades y conversaciones apasionantes. Únanse a nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae, que es esta entrevista jugosa y francamente esperada, que Hande Erçel ha concedido recientemente. Una entrevista que, como era de esperar, ha dado muchísimo de qué hablar y ha puesto a la comunidad de fans patas arriba. Para aquellos que tal vez no estén al tanto de todos los detalles de esta fascinante historia, recordemos: Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes compartieron pantalla y nos regalaron momentos inolvidables en la exitosa y querida serie Sen Kalkam, han sido durante mucho tiempo el centro de intensos rumores y especulaciones sobre una posible relación que trascendiera la amistad y la química desbordante que desplegaban en la ficción. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre ellos era innegable, palpable. No solo en las cámaras, donde sus miradas, sus gestos y la intensidad de sus diálogos nos hacían suspirar, sino también fuera de ellas. Las fotos juntos, los momentos compartidos que se filtraban en redes sociales, las apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión de sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, la materialización de sus sueños románticos. La expectativa sobre si esa magia, esa chispa que veíamos en pantalla, había traspasado la barrera de la ficción para instalarse en la vida real, ha sido una constante. Cada pequeña pista, cada declaración ambigua, cada gesto compartido era analizado con lupa, desmenuzado hasta el último detalle por una legión de fans devotos. Ahora, en esta nueva y esperada entrevista, Hande Erçel ha decidido abordar estos temas que tanto nos interesan, y lo ha hecho de una manera, digamos, bastante directa y sorprendentemente reveladora. Lo primero y más importante que debemos destacar de esta conversación es que Hande Erçel no ha eludido las preguntas sobre Kerem Bürsin. Al contrario, ha respondido con una honestidad y una transparencia que muchos, incluyéndome a mí, hemos agradecido profundamente. Cuando se le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación actual con Kerem Bürsin, su respuesta fue clara y concisa, marcando un antes y un después en las especulaciones. Ella mencionó que, si bien ambos se tienen un gran cariño mutuo y un profundo respeto que ha perdurado, y que efectivamente mantuvieron una relación sentimental que fue muy importante para ambos en su momento, actualmente se encuentran en una etapa diferente de sus vidas. Y aquí está el detalle clave, el punto que debemos subrayar y comprender. Hande enfatizó que, aunque el amor que existió fue genuino, profundo y verdaderamente significativo para ambos, las circunstancias de la vida,
la evolución personal y los distintos caminos que ambos han ido trazando en sus carreras y vidas privadas, los han llevado a tomar rumbos distintos en cuanto a una relación romántica. No se trata de un adiós abrupto o un final dramático, sino de una evolución natural y un reconocimiento de que las cosas cambian. Es fundamental recalcar y poner el acento en que Ande no ha hablado de esta situación con amargura, con resentimiento, ni con ningún atisbo de negatividad. Al contrario, su tono a lo largo de toda la entrevista ha sido de una madurez impresionante y de una serena aceptación de la realidad. Ha expresado claramente que guardan una amistad sólida y que se apoyan mutuamente en sus proyectos y en sus vidas, algo que sinceramente, me parece extraordinariamente admirable. En el vertiginoso y a veces, caótico mundo del espectáculo, donde las rupturas sentimentales a menudo vienen acompañadas de dramas innecesarios, malentendidos públicos y un sinfín de especulaciones negativas, escuchar a dos personas hablar con tanta calma, con tanto respeto y con tanta dignidad sobre el fin de una relación sentimental es, sin duda alguna, refrescante y digno de elogio. Ande ha dejado meridianamente claro que el cariño, la admiración profesional y personal que se tienen, persisten y se mantienen. Y esa conexión basada en el respeto mutuo y el aprecio, es lo que ahora comparten y lo que prevalece. No hay espacio para el drama, no hay cabida para los reproches, solo la madura aceptación de que las cosas cambian, las personas evolucionan y las relaciones toman diferentes formas con el tiempo. Pero, ¿qué significa esto para la legión de fans que seguían soñando con un reencuentro, que esperaban ver de nuevo juntos a la pareja icónica de Senkalkam? Bueno, creo firmemente que esta entrevista marca un punto de inflexión crucial. Para muchos puede ser la confirmación oficial, el cierre de un ciclo de esperanzas y anhelos. La realidad se impone y la historia de amor que vimos en pantalla, y que muchos esperaban ver replicada en la vida real, ha llegado, en su forma romántica, a su fin. Sin embargo, esta entrevista no solo trae consigo una confirmación, sino que también ofrece una perspectiva increíblemente positiva. La posibilidad de mantener una amistad fuerte, de conservar un apoyo mutuo genuino después de haber compartido una relación sentimental tan intensa, es un ejemplo rotundo de madurez, de inteligencia emocional y de un profundo respeto por la otra persona y por lo que se vivió juntos. Ande ha querido transmitir este mensaje poderoso, que las relaciones pueden tener un final, sí, pero eso no significa en absoluto que el afecto, el cariño y el respeto deban desaparecer o desvanecerse para siempre. Pueden transformarse, mutar y perdurar de maneras diferentes y, a menudo, igual de valiosas. Además, Ande también ha aprovechado la oportunidad para hablar un poco sobre su perspectiva actual de las relaciones en general y sobre lo que busca en una pareja en esta etapa de su vida. Ha mencionado que ahora valora por encima de todo la tranquilidad, la estabilidad emocional y la compatibilidad en un nivel más profundo, más allá de las apariencias o la pasión inicial. Parece que tras su experiencia personal con Kerem, ha realizado una reflexión profunda y significativa sobre lo que realmente importa en una relación a largo plazo, en una conexión que perdure y crezca. Ha compartido que busca a alguien que la entienda verdaderamente, que la apoye incondicionalmente en sus proyectos profesionales y personales, y que comparta sus valores fundamentales y su visión de la vida. Por supuesto, no ha dado nombres, lo cual es completamente natural y esperado, pero sí ha dejado entrever que se encuentra en una fase de su vida en la que prioriza y busca conexiones más auténticas, más genuinas y menos volátiles. Otra cosa que me pareció particularmente interesante y digna de mención es la forma en que Ande abordó la siempre presente y a menudo abrumadora presión mediática. Ella reconoció con una honestidad impactante que ser una figura pública de su calibre implica estar constantemente bajo el escrutinio de miles de ojos, y que la atención sobre su vida privada, especialmente en lo que respecta a su relación pasada con Kerem, ha sido en ocasiones agotadora y abrumadora. Sin embargo, ha aprendido a lidiar con esta situación, a filtrar el ruido y a establecer límites saludables que le permiten proteger su espacio personal y su bienestar. Ha dicho, y esto es un consejo valioso para todos, que es fundamental enfocarse en su carrera, en su crecimiento personal, en cultivar su arte y en rodearse de personas que la quieran, la apoyen y la valoren genuinamente, aquellas que son un verdadero pilar en su vida. Esta entrevista, en cierto modo, parece ser su manera de poner fin definitivo a las especulaciones que la rodeaban y de recuperar el control absoluto de su propia narrativa. Y hablando de su carrera, ese motor que la impulsa y la define, Ande ha aprovechado la entrevista para promocionar sus proyectos actuales y, sobre todo, los futuros. Ha hablado con un entusiasmo contagioso sobre un nuevo proyecto cinematográfico que está a punto de comenzar,
un proyecto que, según sus propias palabras, representa un desafío apasionante que la tiene muy ilusionada y motivada. Ha destacado, una vez más, la importancia fundamental de seguir creciendo como actriz, de explorar nuevos géneros, de asumir personajes complejos y de salir constantemente de su zona de confort. Esto es algo que siempre admiro profundamente de ella, su dedicación inquebrantable a su arte, su pasión por la actuación y su constante búsqueda de superación personal y profesional. Ahora, volviendo al tema central de nuestra conversación, a Kerem Bürsin. Aunque Hande ha sido muy clara y directa sobre el fin de su relación sentimental con él, ha dejado la puerta abierta a la amistad, y eso, insisto, es un gesto enormemente positivo y maduro. Ha expresado que siempre estará ahí para él, que le desea lo mejor y que se alegra sinceramente de verlo triunfar y brillar en su carrera. Esta es una actitud muy madura, muy elevada y que, sinceramente, creo que merece ser aplaudida por todos nosotros. Demuestra que, a pesar de la ruptura de la relación romántica, existe un vínculo de aprecio mutuo, de respeto y de cariño que va mucho más allá de lo que fue su noviazgo. En resumen, mis queridos espectadores, Hande Erçel ha sido excepcionalmente sincera, honesta y madura en esta nueva entrevista. Ha confirmado de manera inequívoca que su relación sentimental con Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente importante, ha destacado con convicción que el cariño, el respeto, la admiración y, sobre todo, la amistad perduran y se mantienen intactos. Ha hablado con una serenidad y una madurez admirable sobre la evolución de las relaciones humanas, sobre la intensidad de la presión mediática y sobre sus prioridades actuales, tanto en el ámbito personal como en el profesional. No hay rastro de drama, no hay espacio para las lamentaciones, solo la aceptación serena y sabia de la vida y de sus incesantes vaivenes. Y para los incondicionales fans de la pareja, creo que esta es una noticia que, si bien puede generar un atisbo de tristeza o nostalgia por lo que fue, también nos enseña una lección valiosa, que las cosas buenas pueden tener un final, pero los buenos recuerdos, el afecto sincero y el respeto pueden perdurar y transformarse, encontrando nuevas formas de manifestarse y de enriquecer nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado de la entrevista de Hande Erçel. Espero de verdad que les haya resultado tan interesante, esclarecedor y apasionante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les sorprendió lo que dijo Hande? ¿Qué les parece su actitud ante el fin de su relación con Kerem? ¿Creen que es realmente posible mantener una amistad sincera y duradera después de haber compartido una relación sentimental tan intensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó valor, no olviden darle un buen me gusta. Ese gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fans acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, para que todos estemos al tanto de las últimas novedades y de las declaraciones más relevantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más novedades. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida. Adiós.